Hola, buenos días a todos. Vamos a esperar un poquito que se conecte alguien. Buenos días, Alberto. Hola, Marc. ¿Se escucha bien? Ok, gracias, Alberto. Buenos días. Hola, Eduard. Bueno, vamos a ir empezando. Tengo los ojos pegados aún. Venga. Pues hoy voy a enseñar un poco mi jardín y os voy a enseñar algunos proyectos que... algunos más antiguos y otros nuevos que están en proceso. Ya sabéis que esto del bonsái es muy lento y tiene su proceso. Por mucho que queramos correr, tiene sus tiempos. Primero, bueno, voy a ir girando la cámara porque me estoy grabando yo solo. Y así. Bueno, primero os enseño el primer piso de mi jardín, que bueno, es uno de los que más me gustan. Tengo algunos árboles, cuando están un poco en su apogeo los pongo aquí. Un burgueriano en roca. Y un Malek, que seguramente si me seguís en Facebook habéis visto las fotos. ¿Os fijáis cómo van las yemas de los Thunbergis en mi zona? Aunque este va un poquito más atrasado, porque el año pasado se le hizo un trasplante bastante severo, porque tenía un poco atascado el sustrato y le ha costado un poquito. Es importante que no, el año que trasplantéis no hagáis el mekiri, porque se debilita bastante. Bueno, aquí la mesa de los shojines mimaos. Bueno, muchos de ellos están por trabajar aún, como este. Solo se hace el mantenimiento de quitar hoja innecesaria y dejar tirar y podar para compactar el verde. Pero este pronto habrá que meterle mano porque ya está en punto óptimo para que quede bien. Este ya lo conocéis todos. El caso de este agua es bastante peculiar porque todo estaba vivo hasta aquí arriba, y decidí hacer el árbol con solo una rama baja que tenía. Aunque la rama baja era muy larga, llegaba tal que aquí. Y con paciencia, con un brote interior, lo dejé crecer, lo puse por dentro, no sé si se verá por aquí, ahí se ve un poco la curva para, para acercar el verde. Y a partir de eso, hacer la copa, bueno, pegada más o menos como está este brote. Bueno, proyecto. A ver, aquí hay algo que igual os suena, que es la nire. Y de esta vamos a hablar un poquito cómo llegué yo a hacerla, más o menos así. La voy a coger. La ponemos aquí.
Esta nire es la típica nire que venden, bueno, muchos de los comercios de bonsai, que cuesta entre 50 y 60 euros, más o menos. Todas estas nires que hay aquí son de ese rango de precio, de esa calidad. Esta maceta de aquí es la parte de abajo de una codo de esto de aquí. Esto, que tiene más o menos un grosor de unos 5 centímetros, y esto debe de tener unos 3 centímetros más o menos. Con eso quiero decir que esto salió de esto. Simplemente con hacer una codo crece exponencialmente el Nebari. O sea, fijaros en la conicidad que tiene este árbol, que es la parte de arriba de la codo, y esto era tramo recto y apenas sin conicidad. Este árbol es uno igual, pero está recién hecho el acodo de este año. Si os fijáis, el sustrato que utilizo es de grano pequeño, porque considero que funciona mejor a la hora de hacer un buen Nebari. Si tú tienes un sustrato muy gordo, es cierto que te va a tirar bastante más, pero las raíces que te haga serán más gordas, más vigorosas, y yo creo que el Nebari no te lo completa con raíces por todo el diámetro. Entonces es mejor utilizar sustrato fino. Al ser un sustrato fino, los huecos entre granos son menores y las raíces que pueden salir son más pequeñitas y hace como más juntas entre ellas. Ya sabéis, animaros que es posible hacer un buen bonsai con un material humilde. Ah, también. A esta, después de la coda, al trasplantarla en esta maceta, le puse una tabla atornillada al centro del tronco para forzar más esa amplitud de Nebari. La verdad es que los resultados son bastante buenos. ¿Qué más os puedo enseñar por aquí? Va de pinos Shohin. Hace ya unos 10 años que hago pinos de Shohin. Y la verdad, bueno, he aprendido algunas cosillas. Aquí os voy a enseñar más o menos el proceso bueno, el momento de la semilla no lo tengo, porque ya llevo unos años que no planto semillas. No tengo tiempo para más, no me da la vida para más. Entonces los que tengo son los que voy trabajando. Aquí os enseño un pino plantado de semilla, ya hará unos 3 años o así. Si os fijáis, hay yemas bajas aquí. La parte de arriba la dejo tirar para que engorde el tronco, pero en el futuro solo se utilizan estas ramas. De hecho, Alberto Jimeno lo explicó muy bien el otro día. Le mando un saludo desde aquí, Alberto. ¿Qué tal? Pero hay que diferenciar entre... A ver, a la hora de diseñar un árbol, tienes que tener en cuenta el objetivo que quieres. ¿Qué altura quieres tener final del árbol? Por ejemplo, para conseguir un árbol de este tamaño, no podemos utilizar este material ya. Porque para utilizar este material tendríamos que tener yemas mucho más bajitas de esta altura. Yemas y brotecitos. Porque la sustitución tiene que ser mucho más baja. Como por ejemplo en este árbol. En este árbol sí que podremos conseguir un árbol de este estilo. Pero con este ya no. Porque ya tenemos las ramas demasiado altas.
estos pinos que estoy haciendo ahora los quiero hacer en un calibre un poquito más grande, por eso he pasado un poco de las yemas bajas. En este caso, aquí podríamos hacer un pino bastante más bajo, aunque si quisiéramos hacer un pino de esa talla, deberíamos haber tenido yemas más bajas todavía. A diferencia de Alberto y su equipo de la Escuela Bonsai Valencia, yo no me arriesgo tanto, aunque ellos lo han comprobado y les va perfecto. Yo no corto sin dejar ninguna hoja. Yo cuando está el plantón crecido, siempre hay hoja vieja. La hoja vieja nunca la quito. Entonces, si yo dejo hoja vieja detrás, entonces sí que me atrevo más a cortarlo. Pero bueno, viendo los resultados que tienen los amigos de Valencia, ¿por qué no? La próxima vez también lo haré así, a ver qué tal va. Ah, sí, este pino se ha trasplantado este año. Es de mi amigo Ismael. Y bueno, está hecho de semilla aquí en casa. Venga, vamos a otra zona. Vale. Vamos a ver. El tema de los caducos y los acodos. Este palmatum tenía, también hay fotos en Facebook puestas, tenía un nevari. A ver, no estaba mal del todo, pero no era... las raíces no se repartían en todo el perímetro del tronco y no me acaba de convencer. Entonces, bueno, me la he jugado este año, bueno, jugado entre comillas, suelen funcionar bien, y hacer un acodo nuevo para mejorar el nevario. Si os fijáis, he puesto Akadama, en este caso 100% Akadama, porque tiene que aguantar bien la humedad. La Nire realmente es mucho más fácil de acodar que esto. La Nire hace raíces aunque no quieras, o sea, es una bestia. Pero estos son un poquito más difíciles y necesitan algo más de humedad. Igualmente utilizo el grano pequeñito, por lo que he comentado antes, es mejor tener sustrato pequeñito para que las raíces salgan más juntitas entre ellas. Este año es el segundo año que se intenta injertar esta sabina. El tronco es muy bueno, tiene una calidad muy buena de madera, pero la hoja de sabina hace cosas raras. En mi caso, no todas, porque hay algunas que son muy buenas, pero hay algunas que hacen esto, tipo ganchito hacia abajo y no... Vamos, que está siempre peleando con el verde de la sabina, sabiendo que si le injertas cito agua, pues no vas a tener ningún problema. Los injertos me los ha hecho mi amigo Tony Medina. Es un crack injertando y la verdad, ¿para qué me voy a liar si hay un tío que lo hace mejor que yo? Bueno, Tony, un saludo desde aquí. Venga, seguimos. Esta es una zona de plantitas y entre ellas hay escondido un palmatum que los que hace muchos años que me conocéis está puesto en el blog que tenía. Bueno, lo tengo, pero está bastante desactualizado. Se llamaba el del corte. Voy a apartar un poco la hoja porque ahora ya tan brotado no se aprecia. Pero bueno, ahí sigue. Tengo que comentar que este árbol se ha pegado 3 años con problemas de verticilio. Y parece que por fin se ha recuperado. Gracias a Juanjo Pardo, que yo creo que si no lo nombran en todos los vídeos, no estamos todos contentos. Bueno, parece que ahora va tirando bien y no da síntomas de verticilio. Más proyectos, un mirto para rehacer entero.
Necesito agua. Bueno, los que decís que solo tengo pino árbol pequeño, aquí voy a fastidiar esa idea, porque si veis hay algunos bastante grandes. Esta sabina le pasa lo mismo que la sabina pequeña. En la parte de arriba ya está insertada toda tu agua y agarrada, y solo falta cambiar el verde de abajo, que este año se ha vuelto a intentar poner injertos, porque no sé por qué la rama de abajo no le da la gana. Solo tenía uno hecho y no agarra ninguno más. A ver si este año hay más suerte. Un uyastre. Los uyastres empiezan a despertarse ahora aquí. Empiezan a alargar algo las hojas. Gran parte de los pinos que tengo este año no los he trabajado porque se trasplantaron el año pasado y estoy esperando a que cojan un poco más de vigor. Estoy a contrasol y es una putada. Bueno. Otro uyástrico. Otra sabina bastante potente, pero también injertada en Itoagua, a ver si hay suerte. El clima tiene mucho que ver con asegurar los injertos. La gente que vive en zonas más sombrías, más frescas por la noche, tiene más porcentaje de éxito con los injertos. Nuestro amigo Eduard Serra, cada vez que hace injertos en sus árboles, casi todos prenden. Aquí depende del año, si hace mucho calor, más seco, es más complicado. Bueno, vamos a comentar los Itoaguas a ver qué tal. Bueno, voy a contar un poco cómo formo yo los Itoaguas. Aquí en esta bandeja es la bandeja de los esquejes, no tiene ningún secreto. Es cada macina en la que planto todos los esquejes de diferentes variedades. ¿Ves? Aquí hay algunos de Itoagua, hay algunos de Itoagua secos por ahí, o sea, todos no cogen. Pero bueno, el indicador de si ha cogido o no es, ¿veis las puntitas verde clarito? Eso es que ya están agarrados. Aparte, si tiráis de él y hay oposición, es que hay raíces. Ahí no hay fallo. Una vez que los tenemos aquí enraizados, tenemos que sacarlos de aquí y plantarlos. Yo los planto en una de dos. Le doy unas curvas si ya tienen un tamaño adecuado y los pongo en coladores ya directamente, o en vasitos individuales, y cuando ya han crecido, han cogido el vigor suficiente, ya los paso a colador. Es dejar crecer. Yo intento siempre que haya verde la parte de abajo, como por ejemplo se puede ver claramente aquí. El árbol mantuve todo este verde porque quería hacer un árbol muy pequeñito y dejé la continuación de tronco para que siguiera engordando. A ver, ¿hay alguna pregunta? Porque es que si no voy a ir para atrás. A ver. Pues sí que hay comentarios. Bueno, composición. ¿Composición a qué te refieres? ¿Sobre Shohin, composición en mueble?
Bueno, acláramelo y después, si acaso, lo puedo escribir. Es que esto de grabarse solo tiene su qué. Sí, Tony Canals, el sustrato del acodo es solo Akadama. Mi experiencia con los Prunus Mahaleb. Vale. Los Mahaleb son árboles muy fuertes, lo que siempre tienes que estar dando una aportación alta de abono. Porque si no empiezan a hacer el tonto y a secar ramas porque gastan mucha energía en la floración. Yo cuando están formándose sí que le quito a las flores, porque quita mucha energía y prefiero que ramifique, hacer toda la ramificación y más tarde, en el futuro, eh, ya dejarlo florecer para disfrutar las flores. A ver, ¿qué más hay por aquí? No uso musgo. Me pregunta Manuel Martínez si uso musgo Sphagnum en acodos. Digo, no lo utilizo, solo utilizo la Akadama. Jacob Yoshi dice: hay mucho sobre roca en bonsai, pero creo que hay secretillos, ¿no? ¿Podrías contarnos algo? Bueno, eso da para un vídeo aparte entero. Hay un proceso, pero secretillos, bueno, no. Son unas pautas, unos a seguir, unos materiales a utilizar y poco más. A ver si me animo un día y hago un vídeo sobre montaje en roca. ¿En qué época haces tú los injertos? Luis Vila me pregunta. Pues, a ver, yo tengo un indicador que es visual. Aquí cuando pasan las sabinas y los hitos de marrón, la hoja marrón, a verde, ese es el momento. ¿Mejor época para hacer esquejes? Pregunta Luis Vila. Pues la verdad es que puedes hacerlos durante todo el año. Mientras si está fuerte la planta madre y tienes un sitio que no deshidrate la hoja, yo lo que hago es en bandejas tipo esto, las meto dentro de un tupper gigante comprado en cualquier almacén de estos baratos y le pones un metacrilato encima con algunos agujeritos para que no deshidrate, que tenga buena temperatura y normalmente suelen agarrar. Porcentaje de éxito de los esquejes. Pues es bastante alto, pero siempre tienes que tener humedad constante. Si se seca, si se deshidrata la hoja, mal. ¿Cuándo hago los acodos? Me pregunta Luis Benítez. Pues los acodos, antes, hace unos años, yo los hacía en junio. Bueno, mientras hablo puedo ir enseñando esto. Los hacía en junio, cuando ya la hoja era madura y me funcionaba bien. Pero este año en Japón me enseñaron que si los hacía justo antes de brotar, aprovechaba más el tiempo. Tenía más tiempo el árbol para emitir raíces durante todo el año. Ahora tiene su lógica. Justo cuando van a empezar a brotar es cuando tienen más capacidad de generar raíces. Entonces, pues bueno, sí, este año ya lo he hecho así y la verdad es que han tirado bastante bien. O sea, no he notado nada diferente. ¿Qué sustrato le pongo a los itoaguas? Me pregunta Oscar Ruiz. Pues la verdad es que normalmente le pongo pomice y akadama. Y bueno, aquí lo podéis ver. Y un grano medio grueso, porque lo que me interesa en este estado es que tire sobre todo
una rama fuerte hacia arriba para que me engorde más rápido el tronco. Y sobre todo intento que queden brotecitos bajos con los que en el futuro poder formar el árbol e ir haciendo sustituciones y diferentes movimientos en el tronco. Ismael nos pregunta, ¿qué tal Ismael? ¿Cuál es el mejor momento para hacer los acodos de las nires? ¿Algún truco? Bueno, lo que yo intento hacer es dejarlas fuertes el año anterior, que tiren como bestias, abonarlas fuertes, y entonces hacer el acodo. Si un árbol está fuerte, es capaz de afrontar cualquier, entre comillas, cualquier putada que les hagamos. Los dejo tirar a lo bruto, o sea, incluso de tan bruto que a veces tiran, secan ramas que parecía que estaban medio formaditas y finitas, pero esas las suele secar para sustituirlas por unas más potentes. Pero bueno, nos da un poco igual. Lo que buscamos en ese momento es el tronco, que haga un buen nevari y una buena conicidad. Nos da un poco igual si seca ramitas. Aquí, si os fijáis, tengo más acodadas y las ramas que había que no me interesaban porque, claro, tú con la poda pues ya decides un poco el movimiento del tronco final. Entonces, veis, aquí se ven cortes de poda y toda la ramificación nueva es nueva. Ya, eso no importa, ya se formará. Lo que ahora quiero es el acodo en el punto que a mí me interesaba, porque era la parte más ancha, la que mejor consideraba para hacer un buen árbol. Siempre estamos hablando de árboles para hacer shohin. Si queremos hacer árboles más grandes, claro, esto necesitaríamos haberlo hecho crecer en un super macetón o en tierra. La verdad es que estos bichos, las nires, son muy agradecidas y las recomiendo para todo el mundo que sea avanzado o que empiece a hacer bonsai. Bueno, voy a seguir explicando el velocito aguas. Calienta el día y por la noche resfría. Qué sabias palabras. A ver, veníamos por aquí. De aquí pasa al colador. En el colador dejamos tirar a lo bestia para hacer grandes grosores de tronco. Y aquí es donde ya empezamos a hacer los sharis. Si os fijáis, estas líneas que hay aquí son sharis que se van abriendo año tras año. Si el árbol está muy fuerte, podemos abrir sharis 2 veces al año. Una vez en primavera y otra vez en otoño, pero siempre que esté fuerte. Eso lo veremos. Si vemos que hemos abierto el canal en primavera y en otoño está más o menos igual de gordo, que vemos que casi no ha crecido, entonces no hacemos más, solo hacemos uno. Siempre hay que observar mucho los árboles para actuar sobre ellos, no por calendario. Eso de los calendarios es orientativo, pero es mejor utilizar el sentido común. Muchas veces en bonsai lo que se utiliza es la lógica, aparte de si está bien tener teorías, pero es mejor fijarse en tus propios árboles. Vale. Estos son diferentes modelos hechos aquí de esqueje. Se retuercen. Aquí un poquito más fino, pero también. Ay. Que con tanto verde no se aprecia. Sobre todo intento dejar siempre ramas bajas para poder sustituir, y estos troncos largos de arriba solo los utilizo de engorde. Y aquí os voy a explicar un medio truco. Bueno, no es un truco, pero bueno, es algo curioso. Si tenemos un árbol muy con curvitas y tal, y a la que le dejamos un chupón tirasabias para que engordara el tronco recto,
Si le forzamos un shari, aunque vaya contra beta, si os fijáis, la beta es recta de la madera de dentro, las líneas son verticales porque era una rama vertical. Forzamos el shari a que dé vueltas, como si fuera una espiral. Y empezamos a hacer lo de pelar un poquito de corteza, lo que hemos comentado antes, de un par de veces al año. Poco a poco el canal interior se va diluyendo, o sea, se va perdiendo. Incluso podemos con una máquina o con unas gubias romperlo para que vaya más hacia adentro. Entonces la sensación esta de recto se elimina y tenemos como una tronco retorcido. Pensar que esto no se quedará vivo, esto será un yin, pero en vez de tener un yin recto tendremos un yin con forma así un poco helicoidal, un poquito más en consonancia a cómo venía desde abajo. Bueno, a ver, y aquí es más amigos de estos de atrás, en diferentes estadios, con sus sharis. Aquí nuevos, más pinos. Si aquí para aburrirse no hay tiempo. Bueno, algunas plantas de acento. Esto es un poco la zona menos noble, digamos, del jardín. Y aquí tengo unas plantitas que cogí con alguien muy especial hace un poco de tiempo. Bueno, más o menos ya habéis visto todos el jardín. A ver, había una pregunta que decía, ¿los injertos son de púa o de aproximación? Los injertos son de púa. De aproximación hice un par hace unos años, pero la ventaja que tienen los de púa es que en 3 meses, más o menos, sabes si eso ha cogido o se ha muerto. Hace unos años hice algunos de aproximación y los de aproximación da sensación de que tienes que esperar mucho más tiempo a saber si ha cogido o no. O sea, tiene que estar puesto el plantón mucho más tiempo y todavía no estás seguro. A ver, tú puedes ver que ha empalmado la corteza del plantón con la de la planta, bueno, con la huésped, pero ves que no te fías de cortar. De hecho, a veces he cortado pensando que sí que había cogido y el injerto se secó. Entonces con los de púa es mucho más rápido. Esta planta de aquí es la planta madre. Es muy importante que tengáis una planta madre solo. Que escojáis un plantón de buena calidad, de hoja de buena calidad, y de esa siempre utilicéis para cortar, para injertar o para hacer esquejes, para lo que queráis. ¿Por qué? Si tenemos varias plantas de diferentes esquejes, digamos, y vamos a injertar un árbol, no nos podemos asegurar de que la hoja sea la misma. Si un amigo te ha dejado un plantondito de agua y tú tenías unos cuantos en tu casa y vais a injertar, es que me faltan 2 y te los deja el amigo, puede ser que con el tiempo, cuando ya está el árbol bien bonito, digas, hostia, esa rama no tiene un color más azulado. Y dices, hostia, pues sí, ¿por qué? Porque el litro agua que te dejaron no era la misma variedad o la misma planta, entonces varía un poco. Voy a seguir leyendo preguntas. ¿Por qué no uso el Sphagnum? A ver, Mari Carmen explicó exactamente el otro día por qué no utilizar el Sphagnum. Cuando vas a trasplantar, después de cortar el acodo, las raicillas se relían tanto en el Sphagnum que es bastante engorroso peinarlas y
y ordenarlas para plantarlas otra vez. Siempre quedan restos de sphagnum dentro del siguiente trasplante, a no ser que lo hagas muy a conciencia, entonces rompes raíces. Es mejor una akadama que, como vas a plantar en más akadama, más o menos mantiene el mismo tipo de humedad y es todo más homogéneo, es mucho más... es mejor. Sigo leyendo. Luis Miguel García me pregunta ¿cuál es el momento ideal para trasplantar una azalea? Es después de la floración. No te puedo decir un mes exacto, o una semana exacta. Es cuando tu azalea esté floreciendo o esté acabando de la flor, quitas todas las flores y la trasplantas. Voy a seguir leyendo. Deja ya de charrar. Pues, ¿qué quieres que haga? Puede ser que quejes de hito del mismo árbol. Pera Menos me pregunta que si puede ser que quejes de hito del mismo árbol de puesto. Unos están más verdes y otros más amarillentos. Imagino que se refiere plantados en una bandeja de esquejes. Puede ser que sí, porque sencillamente uno de los plantones puestos en la bandeja está ya más fuerte que el otro. Sigo leyendo. David, para conseguir ese grosor, ¿esquejas ya estacas gorditas o se consigue dejando tirar? Manuel Cáceres me pregunta. Sí, son plantones pequeñitos, son esquejes pequeñitos y yo los dejo tirar. No hay estacas gordas. Aparte, hacer curvitas con estacas gordas es difícil, por no decirte imposible. Yo siempre intento utilizar árboles, esquejes finitos que son muy fáciles de modelar con alambre. Y así doy las curvas y la formación que yo quiero. Voy a la parte de abajo del jardín, que es más bonita de ver. Sigo leyendo preguntas. Cuando toque, ¿puedes explicar tu sistema de abonado en las diferentes fases o estados de los árboles? El tema estrella de estos vídeos. Vale, Tony Canals me pregunta sobre el abonado en diferentes fases. Pues sí. Todo depende en el estado que se encuentre el árbol. Si un árbol está demasiado bueno, que tiene que tirar mucho porque es una planta joven y necesitamos mucho verde, entonces la cantidad de nitrógeno debe ser mayor que en uno que ya es muy viejo, está medio formado y necesitamos el crecimiento sea más controlado. Entonces, en un árbol tipo esto, el nitrógeno debe ser mucho más alto que en un árbol tipo esto, que las masas de verde están más o menos ya controladas y no queremos un superbrote que, por ejemplo, aparezca por aquí o mucho vigor y nos fastidie la ramificación fina. Oscar Ocaña pregunta que qué tiempo te ha costado desde esqueje hasta el primero que has explicado lo del Shari. Saludos. Esos de ahí tienen entre unos 8 años más o menos, entre 6 y 8. Es que hay diferentes épocas, entre 6 y 8 años. Alberto Baleato nos pregunta si sería conveniente esos tiros de junio y darle forma y luego acodarlos. Sí, sería una cosa muy buena, o sea, darle forma a los tirasabias y después acodarlos, pero no tengo tiempo para más. Pero sí, si alguien lo tiene y lo puede hacer, es genial, porque tienes mucha más producción. Moma me pregunta, en las nires ya formadas, ¿cuántas veces se puede defoliar al año? Yo las nires no las defolio.
no. Solo utilizo pinzados, como cada año renueva la hoja y la brotación de las nires es muy compacta. No suelo, bueno, vamos, no lo hago. Manuel Martínez me dice que si podía explicar con más detalle las intervenciones en los ares 2 veces al año. A ver, es que eso necesitamos... ¿Cómo lo podría explicar? Es complicado sin hacerlo, sin que se vea o sin dibujarlo. Pero bueno, intento contestarte por escrito, ¿vale? Época, Luis Vila me dice época para separar los acodos. Mira, si lo haces en primavera y depende del vigor que veas tú en el crecimiento del árbol, seguramente lo puedes hacer en otoño. Pero yo no tengo prisa realmente y lo hago de primavera en primavera. No, es que no tengo tiempo para más. ¿Cómo abonas los esquejes de hito? Me dice Manuel Cáceres. Los esquejes de hito los abono utilizo diferentes abonos, pero casi siempre utilizo Biogol y también abono líquido de lombrico. Tu mejor experiencia y peor en bonsai. Mi mejor experiencia, los proyectos que hago de cero y al final acaban en un bonito bonsai. Y la peor es cuando se te muere algún árbol que tienes mucho apego a él. Eso creo que nos pasa a todos. Raúl Janampa nos pregunta época ideal para realizar los injertos por aproximación. Desde Lima. Hola Raúl. A ver, también tiene una época, pero se alarga más que la de los de púa. Es entre febrero, aquí en España es entre febrero, marzo, abril, que depende de la latitud que estemos, si hay más frío o más calor. Pablo Saint James dice, en tu estantería de Shohin me ha parecido ver un Chuyubai en formación. ¿Cómo consigues hacerlo crecer en esa maceta tan pequeña? Gracias. Pablo, debe de tener 10 años él. Supongo que te refieres a este. Debe tener unos, no sé, conmigo 10, 12 años. Y esto es súper lento. O sea, aunque yo le deje tirar brotes gordos y largos, no engorda tanto como se esperaría. Entonces prefiero hacerlo crecer de poco a poco en esta maceta y lo voy disfrutando así compacto. A ver, José María Rubio. ¿Cuánto tiempo has tardado en formar la nire? Creo que unos 10 añitos, más o menos. Unos 10 añitos, más o menos. Sí, parece mucho tiempo, pero si estás día a día con los árboles, al final te pasan los años y no te enteras. ¿Eres partidario del pinzado de Pinus silvestris o prefieres dejarlo y luego cortar? Yo en los silvestris prefiero dejarlo tirar y luego podar. A ver, si te hacen unas super velas, quiere decir que está en un estadio muy temprano el pino. Entonces, lo que necesitas es vigor para formar más ramificación. Dejas tirar mucho, una llamada inoportuna, perdón. Dejas tirar, podas y lo que haces es provocar yemas traseras, siempre dejando verde. Nunca puedes cortar una rama de pino sin dejar aguja trasera.
¿Echas algún tipo de enraizante en concreto a los acodos? Eso me pregunta Víctor Paredes. Pues hay veces que utilizo y hay veces que no. En verdad lo utilizo por fe ciega, pero a los que no le he utilizado las hormonas o enraizantes no... Estoy hablando de hormonas enraizantes, ¿eh? Otra cosa es enraizantes, pero si el acodo no tiene raíces, el enraizante no hace nada. El enraizante funciona cuando hay raíz. Y si lo que te referías era hormona de enraizamiento, a veces las he utilizado y a veces no, y los resultados han sido muy parecidos. Entonces no sabría decir si realmente funciona lo que mágicamente como esperamos que lo haga. Perea nos pregunta, ¿qué grosor de diámetro utilizas en las púas de hito? Digamos que unos entre 2 y 3 milímetros en la parte más gruesa, más o menos. ¿Cuál puede, Encarna Gómez me pregunta, cuál puede ser la causa de que se sequen las puntas de las hojas de la pseudocidonia? A ver, Encarna, tendría que saber dónde vives, cómo tienes expuesto el árbol. Pueden ser muchas causas, si está bien de raíces, si el agua de riego es adecuada, si hay demasiadas sales disueltas en el agua. Tendrías que darme más datos. José Luis Carrillo. David, ¿qué tal tu experiencia en Japón? ¿Hay alguna técnica que hayas aprendido y no conocías y que puedas compartir? Gracias. Por supuesto. Allí en Japón, bueno, más que una técnica, es la paciencia que tienen para todo. O sea, yo llegué allí y pensaba que vamos, que venga, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Sí, trabajas, pero es diferente. O sea, bueno, vas haciendo, no es quiero esto para acabarlo hoy. No, a lo mejor tienes esto para acabarlo en una semana. Claro, estamos acostumbrados a trabajar cuando tenemos tiempo, cuando en ratos sueltos y queremos hacerlo todo rápido, pero no, ellos tienen todo el día allí para trabajar sus árboles tranquilos y se lo toman con otra calma. Aparte, me di cuenta que nosotros cuando hablamos de maestros japoneses pensamos que todos son dioses, que lo saben hacer todo. Y lo que me he traído de allí, conocimiento que me he traído de allí es que ellos no son, digamos que son especialistas en algo. Por ejemplo, yo le pregunté a maestro Koji, eh, eh, ¿me puedes explicar cómo haces la poda cuando el árbol está maduro? Y me dijo, yo tengo alguno aquí y te puedo enseñar lo que yo hago, pero yo no soy experto en acers. Tú me puedes preguntar sobre pinos porque yo en mi zona es lo que controlo. Y tengo un amigo que trabaja en una zona de acers. Si quieres le preguntamos. Con ello os digo que no son expertos en todo, son especialistas en algo. Si es cierto que habrá maestros que dominen más técnicas que otros o más cosas que otros, pero de normal son especialistas en algo. Incluso a la hora de injertar, hay un señor que solo injerta. Hay un señor que solo coge los pinos y los planta en semilleros. Hay otro señor que coge y hace los mequiris. Van así, funcionan así. Nosotros es que lo queremos saber todo y a veces eso no puede ser. Fonsi me pregunta si tengo en cuenta las fases de la luna cuando trabajo. Pues no demasiado. La verdad es que no. A veces sí, en algún trasplante me he esperado, pero la verdad es que si te pones a mirar cómo trabajan en Japón, ellos no esperan a las lunas ni nada. Si tienen 1000 árboles que trasplantar en un año, si la luna no cuadra, pues no cuadra. Y trasplantan igual. Sigo leyendo.
José Luis Sánchez López nos pregunta, ¿crees que la tendencia del bonsái ahora mismo está en los árboles formados desde semilla o esquejes, más que en adquirir árboles ya formados? A ver, yo creo que todo lo de importar de otros países, a ver, no sé si me equivoco mucho o poco, pero yo creo que eso acabará acabándose, porque cada vez hay más problemas de cruces de especies, de enfermedades cruzadas, nunca mejor dicho, con lo que estamos viviendo ahora, la globalización. Yo creo que si empezáramos a trabajar nosotros plantando esquejes, semillas y produciendo nuestro material, yo creo que a la larga, claro, esto no es un proceso de 4 días, a la larga seríamos capaces de hacer una buena industria de bonsái aquí en España. A ver, bueno, mientras pego la chapa voy dando vueltas por el jardín, aunque ya los habéis visto. Jordi Carballal Fernández me pregunta: probabilidad de injerto en una tuya de jardín con hitoagua. Mejor injerto por la técnica de púa y por lo comentado hasta marzo-abril del próximo año no recomendable. Jordi, depende de tu zona. Si tu árbol ves que está marrón de frío, todavía tienes que esperar. Es justo cuando cambia. Si en tu zona no hay cambio de color, porque es una zona bastante cálida, tienes que esperar justo cuando empieza a brotar la puntita del verde clarito, de la brotación nueva, entonces es el momento, justo antes de eso. Y otra cosa, la tuya es por probar, porque normalmente son troncos rectos, las tuyas, a no ser que esté trabajada ya de alguna manera. Bueno, ya me comentas. José María Rubio nos pregunta: ¿es diferente el diseño en España que en Japón? Pues allá hay bastantes corrientes. Hay la corriente de dejarlo un poquito más a su aire y la corriente de dejarlo en plan escuadra y cartabón. A ver, yo soy un poquito de los de escuadra y cartabón. Lo que pasa es que también depende de la especie. Hay especies en las que me gusta más tirar un poquito más que tiene un poco más a su aire el árbol. Luis Miguel García Martínez dice: creo que Luis Vallejo trasplanta las azaleas en su jardín en febrero. ¿Tú me aconsejas mejor después de la floración? Las azaleas siempre en esta zona las hemos trasplantado después de la floración, sí. Cuando acaba la flor, quitas los capullitos que quedan, las vainas esas, y se trasplanta. Eduard Serra nos pregunta: en el jardín de Koji, ¿tuviste la oportunidad de trasplantar Goyo Matsu? ¿Podrías decir qué sustrato utilizan? Gracias. Allí en Japón es curioso porque cuando preguntas sobre las tierras te miran como, pues, ¿qué vas a utilizar? Akadama y la tierra esa que tienen ahí en el suelo tirada. Que ya después os apunto el nombre porque no recuerdo exactamente el nombre. Pero es una especie de gravilla que aquí muchas veces vienen en los árboles que importan, que es como una gravilla pequeñita, que eso a veces viene íntegra. Yo creo que es por abaratar costes, porque es la que más se da en esa zona y es la que utilizan para bonsai. Yo le pregunté al maestro Koji sobre por qué utilizaban esa piedra y la contestación fue porque es la más barata y la que tienen más asequible en la zona, que funciona bien. Entonces, eso ya te da pistas. Si es un árbol de calidad, ya utilizan una tierra, ya le ponen akadama y kirio. Pero cuando es un poco así a saco, le meten la tierra esa. Después en los comentarios intento buscar el nombre, que lo tengo apuntado, y yo lo escribo.
Hola de nuevo. La pseudocidonia está en una terraza con orientación noreste. Vivo en Madrid. Riego con agua del grifo. Hace 2 años que la tengo. Trasplantado desde este año y siempre me pasa lo mismo. Noreste. Y agua del grifo. Claro, habría que analizar el agua del grifo y ver si realmente es de calidad. Normalmente en Madrid el agua es buena para regar. Pero claro, el trasplante, como se hizo, se quitó todo el sustrato viejo. Bueno, si puedes enviarme fotos, a ver si aclaramos la situación. José Luis Gascón nos pregunta, ¿sabes por qué los esquejes y acodos de manzano me funcionan y nunca los de los perales? Ups, eso no sé decirte porque no tengo mucha experiencia con esquejes y acodos de perales. Eso igual, Juanjo Pardo, de Botánico de Barcelona, igual te puede contestar. Keiseki, la tierra, te imagino que te refieres, Jacob. Creo que sí, es algo parecido el nombre. Pero bueno, te lo aseguro allí, escrito. Pues no sé si me dejaba alguna pregunta más por arriba. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, mira, os voy a hacer una pregunta yo a vosotros. Tengo aquí el mini estanque este que se me está llenando de larvas de mosquito y no puedo ir a la tienda a comprar unos peces para que se los coman. Claro, tampoco puedo utilizar lejía ni hostias porque se me fastidian las plantas acuáticas. ¿Alguna recomendación? A ver. José Luis Campos me pregunta, buenos días, ¿qué momento es el mejor para producir brotes nuevos en el interior de las ramas en los pinos silvestres? El momento, bueno, el árbol lo hace cuando lo provocas tú. Tienes que, en la poda de verano, al podar la brotación nueva, tipo Mekiri, no igual, pero es tipo Mekiri, entonces provocas que brote hacia adentro. Una cosa importante de los silvestris, que yo, bueno, que hemos estado viendo estos últimos años, es que solo intento dejarle una yema final. Una yema final, no sé si se puede ver aquí. En cada brote. Si le dejo dos, me engorda demasiado la rama. Y la verdad es que un pino silvestris con un poco de aire abundín, con ramas gordas, es bastante feo. ¿Qué abono ponía Koji? Koji ponía Biogol, no. Uno que tienen de ellos, bueno, me parece que era local, de fabricación local. Y bueno, están en lo de siempre. Ellos utilizan abono económico. A nosotros nos venden el caro, el bonito, el bueno. Es verdad que funciona muy bien. De hecho, yo le decía a Biogol, ¿qué tal? Y dice, es muy buen abono, pero es caro. Siempre me decía lo mismo, esto es caro. Allí se mueve mucho por la economía. ¿Has visto en Kokufu algo que se salga de la norma? Bueno, no. Cuando vas allí solo se te cae la baba y dices, claro, son árboles con muchísimos años la mayoría, entonces ante eso no podemos hacer nada. Nada más que trabajar, ser persistentes.
y los resultados van llegando. Venga, José Antonio, envíame los peces para el estanque. David, José Luis Carrilla me pregunta: David, ¿qué tiempo dejas la rama de sacrificio en los plantones de Thunberg? José Luis, no es el tiempo que yo... No es un tiempo determinado, depende del grosor que creas que ya es suficiente. A partir de entonces ya quitas esa rama de sacrificio y ya formas con las ramas que dejaste el árbol. Claro. Mira, voy a comentar, voy a romper un algo aquí. Os voy a enseñar un pino en el que sí que le he hecho Charis. Ya sé que Alberto Jimeno y decían que no se podía. Bueno, sí que se podía, pero hay que tener muy controlado. Pues en este pino tan pequeñito me vi obligado un poco a hacer los Charis, porque si lo dejaba engordar se me estaba haciendo una bola. Claro, este pino es muy pequeñito. Entonces, al abrir los Charis hice que la bola esa se separara, creando pues los canales estos retorcidos. No sé si se puede ver más o menos. Y parece que sí, que me está respetando bastante el Shari, porque la ramificación no es muy bestia y fuerte, sino te digo que eso se cerraría sí o sí. Pero como es un pino muy pequeñito y muy controlado, pues entonces puedo hacer el Shari en el pino. De hecho, en este pino de aquí, que también está hecho de semilla, el Shari lo hice expresamente porque me estaba haciendo una bola. No sé si se ve ahí en el interior de la curva, es madera muerta. Porque si yo le dejaba todo el grosor en cilindro, girando sobre sí mismo, me estaba generando una bola. Entonces eliminé la corteza interior, reforcé las curvas hacia los lados y ahí va. Por ahora va bien. Un pino con Shari. A ver, más preguntas. ¿Con un colador de cocina los sacas? Tony Carrasco me pregunta si con un colador de cocina los saco. Imagino que se refiere a los plantones de pino, a los hitoaguas. A ver, el colador típico que venden en los grandes almacenes baratos es difícil de... A ver, es difícil. Se plantan ahí, pero te duran un año. Al año vas y los coges y se te parten. Yo utilizo unos que son negros y cuadrados, que son los que se utilizan para poner las plantas en los estanques. Esos coladores, hay algunos que hace más de 10 años que los tengo y todavía funcionan. A ver, si fuerzas puede petar, pero ya son 10 años. Ya yo creo que están más que amortizados. Igual valían €1 más cada colador o incluso algo menos. Pero, ostras, tienes colador ahí para años. Óptico José Manuel Osorio pregunta: ¿se puede hacer un acodo en una nire recién plantada este año a raíz desnuda y que ya está tirando fuerte, o mejor esperar al próximo año? Yo me esperaría este año que coja mucha fuerza. Piensa que un trasplante siempre es traumático para un árbol. Al final lo que necesitas es todo el vigor que tiene acumulado, utilizarlo para el acodo. ¿Que lo puedes hacer y funcionaría? Posiblemente, pero yo preferiría no arriesgarme. Jacob Yoshi me dice clorpirifos. Sí, es un insecticida sistémico. No es este, no es sistémico. Este es para, bueno, de contacto. La tuya del jardín es tronco recto, pero con un nevario de 35 centímetros para hacer un estilo formal de hito vivo en Galicia. Galicia. Sí, no hay problema de que hagas el injerto de hito agua.
Gorka me dice, primero que todo, enhorabuena por el jardín y las explicaciones. ¿Cuál es el proceso para poder conseguir la categoría de maestro instructor? ¿Hay un mínimo de tiempo en Japón para conseguirlo? A ver, allí en Japón, hay un proceso de aprendizaje en la que eres el aprendiz. A partir de entonces, cuando has cumplido 7, 8 años y el maestro lo considera que ha superado el aprendizaje, te dan el título. También he de decir que para ser miembro de y maestro en una asociación de bonsai, de allí importante, no voy a decir nombre, pagando una cuota durante no sé cuántos años, te lo dan. Luis Benítez Bancalero, una nire ya brotada y trasplantada del año pasado para acodarla cuando lo hago y la de folio o tal cual. Sí, ya puedes hacerlo y no hace falta que la defolies. La acodas tal cual. Da miedo porque da la sensación de que se te van a secar las hojas, pero no. La verdad es que haces el acodo y tira para adelante. Claro, no la pongas a la chicharra directamente. Ponla en un sitio sombreado con poco viento para que no haya mucha deshidratación de la hoja. A ver, voy a hacer un comentario sobre los trasplantes en los árboles. Los trasplantes en caducos y en árboles con hojas son muy diferentes. En un caduco puedes trasplantarlo cuando ya no tiene hoja, está para brotar, y los plantas en la su maceta, la que te toca, y la dejas en el banco donde estaba, que le puede dar el sol, le puede dar el aire y no pasa nada, el árbol va a brotar bien. Pero ¿qué pasa cuando lo haces con una sabina, lo haces con un árbol de hoja perenne, de hoja ancha? Que tú lo trasplantas y lo colocas en el mismo banco donde estaba. ¿Qué pasa? Hay días de viento, hay días de mucho sol, le has pegado un palo en las raíces y el árbol no está acostumbrado. O sea, no es que no esté acostumbrado, es que la hoja se deshidrata más por el aire, la hoja pide agua a la raíz no está funcionando porque la has cortado, entonces la hoja se empieza a deshidratar. Al deshidratarse es cuando ya empieza a ponerse fea, para abajo, y dices, uy, aquí ha pasado algo. Es mejor a veces defoliar o semidefoliar algunos árboles antes del trasplante. Yo lo hago con los alcornoques porque son un poco puñeteros a la hora del trasplante. Cari Díaz me pregunta, ¿qué árbol es el que has sacado hace un momento en flor blanca? Este de aquí es un Prunus Mahaleb. Ahora está en su máximo apogeo el tío. José Luis Gascón me pregunta si he hecho algún esqueje de yema de Thunberg. Pues no, pero de hecho me he enterado en estos últimos vídeos que se podía hacer y seguramente lo pruebe porque tengo un montón de velas para probar. Eduard Serra me pregunta, ¿hacen diferencia en cuanto a marcas de abono si es árbol de producción o para importar árbol de colección en Japón? No hacen diferencia, se mueven por la economía. O sea, si el árbol, si el árbol es para exportar, utilizan el que utilizan económico, pero si es importar, o sea, si es para ellos mismos también lo utilizan. Lo que pasa es que, al menos es en el caso del vivero que yo estuve, en otros viveros no lo sé. José María Rubia me pregunta que cuál es mi especie favorita. Pues seguramente los itoaguas, las niles me gustan bastante también, pero es porque trabajo con ellas y me siento bien con ellas, porque más o menos salen hacia adelante, con éxito. ¿De folias los Mahaleb? Me pregunta Oscar Ruiz. Sí, de folio los Mahaleb para forzar otra segunda brotación. Carlos Fernández, buenos días David. ¿Retiras las flores en los hitos o dejas que hagan fruto?
A ver, en la última exposición había algún fruto en el Itoagua que habéis visto antes. De hecho, me parece que todavía la tiene. A ver, aquí, aquí. Pero por la gracia de tenerlo en la exposición con el fruto. Pero normalmente los quito. Me dicen que con un colador de cocina hay paciencia para quitar las larvas de mosquito. Sí, lo he pensado, pero... José Antonio García me pregunta, con este confinamiento tengo un ficus retusa que quería llevármelo para trasplantarlo a la finca donde tengo los árboles. ¿Sería muy tarde en marzo? Ah... A ver, si es un trasplante directo, o sea, trasplante normal en maceta, no hay problema porque los ficus, en cuanto más calor, mejor. Yo aquí no los trasplanto hasta junio. Y si vas a hacerlo directamente a suelo o algo, puedes plantarlo ya. O sea, cogerlo tal cual y plantarlo en el suelo directamente. Mira, Víctor Olivares me dice que puedo echar agua oxigenada en el estanque para matar al larva de los mosquitos. Ay, no sé, no sé. ¿Sigues algún plan de trabajo con los uyastres? He visto uno por ahí muy interesante. Javi Campos me pregunta esto. Sí. Yo la formación que utilizo en uyastres es de... Espera, vamos hacia allá. Es de dejar crecer y podar. Alambrar, esperar a que clave el alambre, quitar el alambre, que clave un poquito el alambre. No sé si se verá por debajo, con el sol este que está pegando. ¿Se ve la ramificación? Que no lo sé. Bueno, lo que utilizo es dejar crecer el brote, alambrarlo para ponerlo en la posición, eh, esperar a que marque un poquito el alambre, eso quiere decir que ya se quede en posición la rama, quito el alambre y podo, y así hasta formar el árbol entero. Ah, el clorpirifos era para las larvas de los mosquitos. Ah. Estoy leyendo las preguntas. Disculpar, es que esto estar solo. Se me han ido los comentarios. ¿En qué momento cambias el hito que tienes en colador a maceta definitiva? A ver, yo intento mantenerlo en el colador hasta que está bastante avanzada la ramificación. Yo las macetas definitivas no las suelo poner hasta las últimas fases del diseño, porque es una tontería, porque ¿para qué me voy a gastar dinero en una maceta si no es la definitiva? Es que prefiero tener una maceta de cultivo y cuando es el momento idóneo, que ya considero que se puede poner en la que le toca, entonces ya busco la maceta definitiva. A ver, es importante que los pinos Thunbergi, sobre todo, no poner coladores demasiado grandes ni macetas de cultivo demasiado grandes, porque pensar que si tenemos que hacer un shohin hay que ir reduciendo el pan paulatinamente para que pueda entrar en ese tipo de maceta. Entonces, en vez de poner una maceta cada vez más grande, hay que poner una maceta cada vez más pequeña, ajustando cada año un poco el pan de raíces. Si no, sería imposible meter un Thunbergi en una maceta como las que exponemos
en las exposiciones. José Luis Carrillo me pregunta: David, ¿en qué época eliminas las acículas viejas en un Thunbergi? ¿Los sombreas en verano? Los Thunbergi nunca los sombreo en verano. No. Quizá se podría sombrear un silvestris en esta zona, porque lo castiga un montón el sol. Ahora, es que no es el sol expresamente, porque en alta montaña también tienen sol, pero es por la humedad ambiental. Hay varios factores, no solo eso. Pero un Thunbergi piensa que eso es marítimo, entonces puede estar a pleno sol que no le pasa nada. Las acículas viejas en un Thunbergi, pues depende. Si tengo una rama que es muy larga y tengo agujas viejas detrás para preservar que la rama siga viva, las tengo que dejar. Si tengo que cortar hacia detrás, siempre tengo que dejar agujas detrás. Sigo leyendo. Me preguntan que qué tipo de trabajo hice en Japón. Me lo pregunta José Muñoz. Pues allí estuve básicamente trasplantando, alambrando pino Thunbergi. Piensa que la zona donde fui es casi todo, es pino Thunbergi, hay pino blanco, pero básicamente es eso. De hecho, es la región del pino por excelencia. Entonces, menos algún hito agua y algún... Bueno, básicamente era todo pino. Me hinché a alambrar. ¿De folias los olivos? Y si lo haces, ¿cuándo y cómo lo haces? Gracias. Pues los olivos normalmente solo los hago, los de folio, cuando están atascados. Eso quiere decir, hay veces que un olivo, porque es muy viejo, tiene las ramas como endurecidas y su capacidad de generar brotación nueva es muy... es difícil, o sea, no generan, parece que solo brotan por la punta y nunca brotan hacia adentro. Es en ese caso cuando yo utilizo la defoliación. Eso sí, tiene que estar algo fuerte. Si lo dejas tirar de puntas, entonces podas y defolias lo de atrás. Entonces ahí te puede generar brotación nueva y con esa sí que puedes trabajar bien. Pablo Moñano Castillo, ¿qué opinas de los tanukis? Pues si un tanuki es lo suficientemente bueno como para que lo veas y no sepas que es un tanuki, me parece genial. Lo difícil es eso, hacerlo y que no se note. Pablo Saint James me dice: tengo un Thunbergi con una rama baja que tiene poco vigor. He probado quitando agujas el resto y esa y no. Inclinándolo hacia esa rama para favorecer el flujo de savia, pero no consigo que remonte. ¿Podrías darme algún consejo? No, lo único que tienes que hacer es las ramas más altas, debilitarlas en detrimento de la otra que tiene que coger más vigor. No hay más trucos. Paciencia. Bueno, ¿podrías explicar poco el pinzado de los hitos de agua ya formados? Sí, lo que hay que hacer es pinzar, que voy para allá. Voy para allá. Lo importante es hacer limpieza interior de hoja vieja que amarillea. A ver, no sé si aquí se va a ver. Aquí. Empieza a amarillear y esta hay que retirarla. Mira, aquí empieza a caer. Entonces haces que se aclare por el interior y la ramificación nueva sale de las axilas de las ramas que estás limpiando.
poco a poco se va llenando solo. Y el pinzado lo utilizo por ejemplo, en esta rama. Colocas en el alambre en la posición y pinzas aquí para seguir la línea de la copa. Es que así es un poco difícil de explicarlo. Necesito un curso, tenéis que contratarme. En cuanto a enfermedades en los pinos, ¿nos puedes contar qué aprendiste en Japón? ¿O no se tendrán las mismas que aquí? A ver, utilizaban un fungicida, pero lo hacen una vez al año, que es que no es más que el polisulfuro de calcio rebajado y los bañaban para matarlos. Bueno, sobre todo era por los insectos, más que por los hongos. No había mucho problema de árbol allí. La verdad es que estaban todos los árboles bastante sanos. Bueno, si no hay más preguntas, tengo una pregunta yo para Juanjo. A ver, Juanjo. A ver, es que estoy ideando. Pues no funciona para adjuntar una foto. Bueno, si hay alguna pregunta más, o si no, ya acabamos. Bueno, pues entonces damos por concluido el directo. Me voy a girar la cámara para despedirme. Joder. Uf. Está empezando a apretar el calor ya aquí. Bueno, aprovecho mi momento para deciros que os hagáis socios de AVE, que están haciendo una labor muy buena. Estábamos intentando hacer un congreso de primerísima calidad para este año, a ver si no tenemos mucho problema con el virus dichoso. Y bueno, como es en diciembre, espero que para diciembre ya esté todo arreglado. Pues lo dicho, haceros socios de AVE y en cuanto más seamos, más lejos llegaremos. Hasta otra.